Cuando se habla de eficiencia energética en los edificios, rápidamente se nos ocurren esas imágenes de instalaciones que consumen muy poca energía para el trabajo que tienen que realizar. Sin embargo, hay otros aspectos que deberíamos considerar y son de los que vamos a hablar en este episodio. Bienvenidos al podcast Entre lápices y pantallas, en el cual hablamos de todo lo relativo a la gestión de los lugares de trabajo y de los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, ya me conoces, llevamos dedicados a esto ya mucho tiempo, muchos años, y hoy vamos a tratar esos aspectos que no se suelen hablar tanto o que aunque se hablan dentro de un ámbito muy profesional, en el gran público no se acaban de entender o no se acaban de considerar de una manera inicial. Y realmente es el momento en el que se tienen que considerar de manera más sencilla cuando hablamos de los momentos iniciales. Estamos hablando de que en arquitectura un edificio puede ser eficiente más allá de esas imágenes publicitarias que tenemos y que aunque no sean publicitarias pueden provenir de situaciones que no son aplicables en todos los casos. Como ocurre con tantos ámbitos, la arquitectura tiene una difusión y esa difusión tiene unos países que son más potentes que otros y que suelen llevar a nivel publicitario la voz cantante. Sin embargo, la arquitectura se diferencia de otros artes y de otras ciencias en que está o debería estar muy influenciada, muy influida por el lugar y por la cultura en la que se va a instaurar. Una parte de esa cultura está condicionada directamente por la climatología del sitio en el que se está. En los países donde hay climas más cálidos, se suelen aprovechar en exteriores las horas menos centrales del día, mientras que en los países más nórdicos, que tienen menos horas de sol, es muy cotizado ese sol en el momento en el que salga. Por así decirlo, en algunos países las personas tienden a protegerse del sol, mientras que en otros países las personas están necesitadas de buscar toda la luz solar que puedan encontrar. Y esto es así porque el mundo es diverso y es muy complejo y muy diferenciado en diferentes zonas. Y en la arquitectura es algo que se reflejaba de una manera vernácula. Sin embargo, con el tiempo y con la estandarización, la publicidad y con la necesidad de imitación en todo aquello que pueda ser relevante o no, pues al final se ha tendido a querer imitar aquello que es lo que estaba de moda o que era lo que todo el mundo quería tener o que todo el mundo quería hacer. En el mundo de los espacios de trabajo también ha ocurrido y de hecho hemos dedicado ya algún episodio a eso de imitar espacios de trabajo de otras grandes empresas que a lo mejor no tienen nada que ver, sea por tamaño, sea por localización o sea por cultura, con la que tú estés haciendo en este momento. Pues en el mundo de la arquitectura también ocurre. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues si se atiende a la arquitectura vernácula, pues la arquitectura que ha sido generada directamente desde el lugar, sin tener influencias o con pocas influencias de otras, cuando no se difundía todo a través de internet o de prensa mundial, pues es muy fácil identificar en qué zona está un edificio que tú veas. Es bastante sencillo, a raíz de lo que estés viendo en ese momento, saber si te encuentras en un país nórdico, si te encuentras en un país más cálido o cuáles son los elementos que eran más cercanos o los recursos que eran más cercanos en ese lugar, simplemente viendo cómo era la arquitectura de sus pequeñas poblaciones. Con el paso del tiempo, esto, sobre todo en las ciudades, se ha diluido tanto que ahora es prácticamente imposible a la vista de una nueva edificación identificar simplemente por cómo es el edificio en qué situación está, en qué situación geográfica está. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué hablamos de esto si estamos hablando aquí de eficiencia energética? Pues simplemente porque cuando la arquitectura era vernácula se utilizaban los recursos que estaban más próximos y se utilizaban de manera que fueran directos a la utilización que necesitaban en cada caso. ¿Qué quiere esto decir? Si se trataba de un país donde había mucha arcilla y donde el sol de mediodía era muy potente en la mayor parte del año, se utilizaba esa arcilla para construir edificios, viviendas, que tuvieran unos muros muy espesos para intentar evitar que no se achicharraran de calor, también con unos huecos para que pudiera ventilarse, para que pudiera entrar el aire, para que pudiera haber luz, pero tampoco muchos, tampoco muy grandes, porque entonces entraba demasiado calor, entraba demasiada luz y era pues un poco parecido estar dentro de casa a estar fuera, cosa que no era lo que se quería, porque cuando se quería salir se salía y cuando se quería estar en casa se entraba dentro de casa y tenía que haber alguna diferencia.
Sin embargo, en otros países donde hay muy pocas horas de sol, incluso hay días que no tienen sol, incluso bastantes días consecutivos que no lo tienen, y que también son climas más fríos, pues se utilizaban unos huecos mucho más grandes, utilizando el vidrio para intentar captar toda la radiación solar que fuera posible. Son lugares en los que se intenta buscar el sol porque es un bien escaso. Y sin embargo, pues se manejan muy bien algunos elementos, unos materiales que crecen precisamente por el clima que se tiene, con unas calidades muy altas, y a lo largo del tiempo esas poblaciones han conseguido saber manejar y trabajar esos materiales de una manera con mucha más maestría que en otras poblaciones donde lo que se aprendió a manejar fue pues precisamente a lo mejor la arcilla, o a lo mejor pues algún tipo de piedra o lo que fuera, en situación de lo que se tuviera. En algunos sitios era madera, en otros sitios era arena o era tierra, pero o piedra o lo que fuera. En cada sitio se aprendió en función de lo que se tenía más a la mano. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto se ha ido perdiendo y ha habido unos tipos de arquitectura que han resultado predominantes a raíz precisamente de la difusión entre los profesionales y que se ha querido imitar, pues cueste lo que cueste, y simplemente porque si esta gente lo tiene, yo también lo quiero, y bueno, pues un poco por la limitación esta que ya conocemos todos. ¿Qué ocurre entonces? Pues que se acaban haciendo edificios que arquitectónicamente no son eficientes. Y no son eficientes porque pierden el sentido común. ¿Y por qué pierden el sentido común? Porque la búsqueda de la originalidad lo que hace es querer hacer algo que sea diferente a lo que ya se estaba haciendo en ese pueblo, sin pensar que a lo mejor algo de lo que se estaba haciendo en ese pueblo se hacía por algún motivo. Y ponemos un ejemplo muy sencillo para empezar a hablar de este tema. Es el asunto de las orientaciones. La orientación en la arquitectura es algo que es básico. En el hemisferio norte el sol viene por el sur. En el hemisferio sur el sol viene por el norte. Eso quiere decir que en función de si quieres protegerte o quieres buscar la luz o la radiación solar, deberás orientarte de una manera o de otra. Con el paso del tiempo, el desarrollo de los materiales y especialmente el vidrio y los elementos que se interpolan dentro del vidrio, acabaron buscando que se pudiera hacer un edificio completamente abstracto sin considerar las orientaciones, porque ya los vidrios eran capaces de oscurecerse automáticamente o eran capaces de reducir la radiación solar que entraba por la ventana, o etcétera, etcétera, etcétera. Y esto en su momento podía tener su lógica porque se buscaba ese alarde técnico o tecnológico de decir, bueno, esto de la construcción está avanzando, ya no se construye igual que hace 500 años, ahora ya no es necesario estar tan constreñido como antes a una serie de condicionantes, sino que podemos trabajar con mayor libertad. Y de acuerdo, una cosa es que exista esa tecnología y otra cosa es que por el hecho de que exista una cierta tecnología se desatiendan unos criterios que son mucho más interesantes o que podían servir de apoyo y de refuerzo a esa tecnología, o más bien al revés, esa tecnología debería servir de apoyo y de refuerzo a los criterios de sentido común. Anteriormente hemos hablado de que siempre se piensa en las instalaciones. El problema que hay con las instalaciones y con las imágenes estas publicitarias de los edificios eficientes es que muchas de esas instalaciones responden a necesidades creadas por el propio edificio, es decir, necesidades autocreadas que no existían, que no eran necesarias y que ahora requieren de una solución que en muchos casos es más eficiente que otras soluciones, pero a un problema que no existe si se considera de una manera lógica y realmente arquitectónica los edificios que se construyen. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si en el mar Mediterráneo, en la costa mediterránea o en el mar Caribe, o donde estés, tú vas a hacer un edificio y lo haces como un cubo de vidrio completamente, pones la cubierta de vidrio, las paredes de vidrio y todo de vidrio, el sol te va a achicharrar. Te va a achicharrar porque son lugares donde hay sol, donde hay mucha radiación solar. Sol, afortunadamente, sea más o sea menos, hay en todas partes. ¿Qué ocurre entonces? Necesitas protegerte de esa radiación solar. ¿A través de qué? A través de otros elementos, y en muchos casos es imprescindible que sea a través de instalaciones que contrarresten esa radiación solar tan potente que entra por tu fachada de vidrio. Entonces, ¿qué ocurre? Si hubieras seguido la arquitectura vernácula que había en tu lugar, pues tal vez hubieras hecho un muro de arcilla, de tapial, de piedra, de ladrillo, con huecos más pequeños,
y te hubieras protegido de esa radiación solar, porque tu edificio en esas latitudes básicamente lo que va a hacer es protegerte de esa radiación solar. ¿Qué ocurre? No es así. Has hecho un cubo de vidrio. Como has hecho un cubo de vidrio y has desatendido las características del lugar, ahora necesitas protegerte o solucionar esos problemas que has creado tú, pero que no existían anteriormente. Y entonces empiezas a dilucidar que hay máquinas de climatización que son más eficientes que otras y que consumen menos energía que otras, o que para el rendimiento que tienen, para el consumo que tienen, el rendimiento es mucho más alto que de otras. Y ahí empiezas ya otra discusión que se centra en el mundo de las instalaciones. Yo recuerdo en su momento la expresión de cuando a un experto en instalaciones de edificación le preguntaron que cuál era para él un edificio inteligente de verdad, pues él dio la referencia de un edificio de hace ya varios siglos y explicaba que era tan inteligente porque no necesitaba de las instalaciones. Y esto lo decía un experto en instalaciones, que bueno, pues fue algo que realmente me sorprendió, pero que me hizo cambiar la manera de verlo. Y es que realmente es así. Hay muchas situaciones en las que las instalaciones nos hacen falta para algo que nosotros nos autocreamos. Cuando digo que la arquitectura depende del lugar, no quiere decir que simplemente haya que volver a hacer la arquitectura vernácula así como así. Si se ha avanzado es para algo. Entiendo que hay situaciones en las que, por ejemplo, por una cuestión de vistas, sea interesante tener una gran cristalera. Y entonces hay que llegar a estos acuerdos, de los que siempre hablamos, en los que decíamos que nada es perfecto. Si recuerdas nuestra semana de la acústica, hablábamos de estas situaciones en las que el aislamiento acústico entraba en conflicto con otras situaciones, como pudiera ser la ventilación, la renovación del aire, o en algunos casos incluso con la propia limpieza de los elementos, ¿no? En este caso ocurre lo mismo. Si tú tienes unas vistas muy espectaculares que dan, pues en el caso del hemisferio sur, pues dan hacia el norte, pues sabes que por ahí vas a tener mucha radiación solar, pero vas a tener esas vistas que quieres. Entonces ahí ya tú eliges y vas haciendo ese acuerdo entre aquello que no es óptimo por un sitio para que esté más cerca de lo óptimo en el otro aspecto, porque no puedes tener las dos cosas. Ahora bien, de ahí a generalizar que la eficiencia se base en una cuestión de instalaciones, no lo es. Afortunadamente hay ya mucho recorrido hecho, y los profesionales que se interesan realmente por este tema de la eficiencia energética sí que lo tienen bastante claro. Incluso han aparecido una serie de certificaciones, algunas de ellas las trataremos aquí en el podcast próximamente, que simplemente lo que hacen es que, por el mero hecho de obligarte a considerar unos aspectos que normalmente no estaban considerados, ya tienen un cierto valor. Como sabes, esto no quiere decir que un edificio que tenga un cierto sello vaya a ser más eficiente que otro que no lo tenga. De lo que se trata no es de tener un sello, de lo que se trata es de ser capaces de saber cuándo algo está influyendo en la eficiencia energética o no. Y muchas veces estas certificaciones sirven de guía para prestar atención a algunos aspectos que antes a lo mejor no habías considerado. Puede ser que un material te parezca muy interesante para tu edificio, pero a lo mejor la fabricación de ese material sí que tenga un coste energético muy alto, o que a lo mejor haya que transportarlo desde muy lejos, o que se necesiten muchos medios para poder instalarlo, o que tal vez tenga un rendimiento muy alto durante su vida útil, pero que esta vida útil sea excesivamente corta, reducida, y que no, en el global de la visión, no sea tan interesante. Esto, que aunque se refiere también luego a temas de instalaciones y demás, es algo que se atiende mucho a nivel comercial, porque se busca un sello, se busca tener la certificación tal o cual, y con ello ya poder decirle a posibles clientes, a posibles arrendatarios de nuestro edificio, que están en un lugar que se ha preocupado mucho por la energía, por la eficiencia energética, por la sostenibilidad, por la ecología, etc. Realmente lo que es interesante es preocuparse por todo eso, más allá del hecho de poder publicitarlo más o menos. De lo que se trata es de que las cosas se hagan bien. Y oye, pues si te vales de un sello o de una normativa o de cualquier manual de instrucciones que quieras utilizar, pues bienvenido sea. Pero siempre teniendo en cuenta esa visión global. ¿Qué ocurre? Aquí hemos hablado ya de acústica. Hablaremos de cuestiones térmicas, si es que no lo hemos hecho ya, porque no sé cuándo vas a escuchar este episodio. Realmente, si tu edificio está bien aislado térmicamente,
no va a requerir de tantas cuestiones de instalaciones para poderse mantener bien o estable de temperatura en su interior. Si las orientaciones están consideradas y si la geografía está considerada y tu edificio te protege lo suficiente de las inclemencias del tiempo, sean por calor, sean por frío, no vas a necesitar contrarrestar tantas acciones térmicas con instalaciones dentro del edificio. Realmente de lo que se trata es de aquellos temas pasivos. Un elemento que en las oficinas está muy infravalorado y que yo siempre acabo defendiendo como tal elemento son las protecciones solares en las ventanas. Y esas protecciones solares me refiero a algo tan sencillo como unos buenos estores, unas buenas cortinas, que se pueden subir y bajar, sea manualmente o sea eléctricamente. Se pueden subir y bajar cuando el sol pues te molesta o cuando deja de molestar. Y es algo que evita el paso de la radiación, evita el exceso de luminancia dentro de la oficina, algo de lo que ya hablaremos en su momento, pero que viene a ser esa molestia por deslumbramiento, ya que a veces pues esa ventana está orientada pues a lo mejor a este o a oeste, en localizaciones en las que hay mucha exposición, y pues a las personas que están trabajando cerca de esa ventana o que tienen ordenadores con los monitores que se ven afectados por esas ventanas, sea a primeras horas del día o a últimas horas del día, les da ese foco solar directamente o en la pantalla o en la cara que les molesta mucho para poder seguir trabajando. Todo esto es una cuestión que no tiene que ver con instalaciones. No tiene que ver con decir, bueno, pongo la ventana donde caiga y luego ya le colocaré una lámina solar, que es muy buena, pero que es bastante difícil de colocar realmente bien, porque tiene que haber una compatibilidad de dilataciones y bueno, realmente hablaremos de esto también en otro episodio. Pero que no se trata de hacer las cosas de aquella manera y luego intentar ponerle parches porque hemos visto que hay un montón de cuestiones tecnológicas que se pueden hacer. No, realmente hay que intentar que las cuestiones vengan bien desde el principio. Cuando ya entras en un edificio que ya está hecho y vas a hacer una oficina dentro o una clínica o una tienda o lo que vayas a hacer, tu margen de movimiento para este tipo de cosas está más reducido. Pero también tienes margen, entonces también tienes la posibilidad de considerar que los elementos que vayas a utilizar sean de una manera lógica lo más eficientes posible. Entonces hay elementos que se enfrían más superficialmente que otros, hay materiales que son más cálidos, no solamente en una cuestión del tacto, sino que varían menos su temperatura, algunos que son más reflectantes, otros que son menos reflectantes. Y también, bueno, pues si tienes un exceso de luz por la orientación, por un exceso de vidrio o lo que sea, siempre puedes utilizar paneles, puedes utilizar cortinas y puedes utilizar elementos que no necesariamente pasan por poner una máquina de aire acondicionado más potente o por poner una iluminación más potente, sino que se tiene que hacer un compendio de todo ello. Evidentemente, la propia arquitectura, el aprovechamiento de los solares, ha dado en las cuestiones de profundidad, de espacio sin iluminar, que bueno, pues obliga en muchos casos a tener una iluminación artificial que, no se trata tanto a la hora de pensar en arquitectura de que las luminarias que se coloquen sean lo más eficientes posibles, sino de cómo podemos hacer para que no hagan falta tantas luminarias durante tantas horas. En algunos sitios es imprescindible y no hay más remedio y ya está. Pero hay otros sitios en los que sí que se puede hacer algo al respecto y muchas veces se obvia porque se copia el modelo de otro sitio que no tiene nada que hacer. En países donde a lo mejor se tira varios días o incluso semanas sin salir el sol, hablar de que no se vaya a instalar iluminación artificial es una bobada. En países donde se tienen 20 horas de sol al día, sí que se puede pensar que a lo mejor la iluminación natural debería aprovecharse de una manera más lógica y no copiar literalmente un edificio pues que esté hecho en Finlandia, atendiendo a las necesidades de Finlandia o Noruega, en una playa del Caribe o del mar Mediterráneo. Simplemente es una cuestión de pensar en el edificio de una manera pasiva. ¿Qué ocurre? Claro, la eficiencia energética es por un lado materiales, por otro lado diseño, y ese diseño muchas veces llega a los detalles. Y en esto de los detalles es donde suelen entrar más algunas de las certificaciones o sellos, porque se han dado cuenta de que no sirve de mucho una orientación general de todo lo que se va a hacer si luego en los detalles la cuestión queda un poquito coja. Y se han dedicado a revisitar o revisar
Detalles que se han hecho durante mucho tiempo, sobre todo en elementos industriales y en su engarce con los elementos que no son tan industriales, en la arquitectura para evitar pues, que haya puentes térmicos, que haya exceso de condensaciones, que ese exceso de condensaciones afecte a las capacidades térmicas de algunos de los materiales, que es algo muy habitual y que a veces pues, se ha solventado con algo tan sencillo como incluir una lámina impermeable que en tantas ocasiones se ha obviado, o cuestiones que, bueno, pues que puedan ser más o menos complejas y que en algunas situaciones puedan llegar a tener un coste que puede ser elevado, pero que se puede contrarrestar a lo largo del tiempo con la eficiencia energética que se va a tener y ese, entre comillas, ahorro de costes o disminución de costes en lo que será la factura eléctrica o de combustible. Simplemente este episodio es para intentar modificar un poquito de entrada esa sensación de edificio eficiente energéticamente, un cubo de cristal lleno de palmeras o de elementos vegetales y con una climatización controlada por ordenador. Esa imagen en la mayoría de las situaciones no tiene sentido porque esas máquinas controladas por ordenador estarían dando respuesta a algo que sea autogenerado, a una necesidad que sea autogenerado. Es como poner en tu habitación una pared de vidrio de suelo a techo y luego pues decir, lo primero que quiero es colocar una cortina porque no quiero que se me vea desde fuera. Realmente, claro, hay muchas cuestiones culturales. Hay países donde el tema de las cortinas es algo completamente necesario y hay otros países donde el tema de las cortinas es algo que ni siquiera se utiliza. Pero si estás en una cultura o estás en otra, a la hora de realizar los diseños es algo que se tiene que considerar, porque por eso la arquitectura está tan influida o influenciada por el lugar, por la geografía, y por la topografía y por la cultura y por todo lo demás. Y esto del copia-pega, lo que se está haciendo en no sé dónde, porque es lo que se hace ahora, es muy probable que lo que se esté haciendo en no sé dónde tenga mucho sentido hacerlo allí. Pero a lo mejor donde estás tú solo una parte tiene sentido o a lo mejor incluso ninguna parte tiene sentido. Espero que sirva para algo este episodio. Como siempre, lo más interesante serán vuestros comentarios y nos escuchamos en el siguiente. Hasta pronto.